invitado hoy al doctor Pablo Muñoz, que lo voy a presentar, sí, que es un gusto, un amigo, lo voy a presentar, que nos va a hablar del título que es Transacciones del Goce entre Deseo y Angustia. Pablo Muñoz es secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de la UBA, trabajamos mucho con él, es un placer trabajar con él, desde ya les digo, es magíster de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en psicología, es profesor regular adjunto de psicoanálisis, escuela francesa, profesor adjunto a cargo de psicología fenomenológica y existencial, profesor titular regular de Psicopatología 1 de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Comisión Académica Asesora de la Carrera de Especialización en Psicología Clínica, con orientación psicoanalítica de la Facultad de Psicología de la UBA, y autor de varios libros y, por supuesto, psicoanalista. Así que bueno, te escuchamos, Pablo. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Gracias por invitarme a participar e inaugurar el ciclo de charlas sobre la angustia, que viene siendo, digamos, un tema de actualidad desde hace un tiempo, ¿no? Está en el tapete qué es la angustia, si hay angustia, si no hay angustia. Y entonces, como ustedes saben, cuando Lacan se refiere a la angustia, cosa que hace a lo largo de toda su enseñanza, lo hace con diversos recursos y articulando un concepto muy, muy complejo, que es el concepto de angustia, con otros conceptos no solo tomados de la obra de Freud, sino también surgidos de su propia enseñanza, ¿no? Como todos saben, hay un seminario de Lacan que lleva ese nombre, en el que Lacan anticipa en la primera clase que para hablar de la angustia, un año es poco, que va a tener que elegir severamente lo que va a decir, porque entonces ese seminario podría ser mucho más extenso que el año que tenía previsto, ¿no? Imagínense en una hora, es decir, ¿qué voy a decir del goce, de la angustia en una hora? Bueno, en principio vamos a tratar de dar algunas pinceladas, ¿sí? Algunas ideas, sobre todo en relación con lo que yo propuse en el título, es la articulación, o al menos una de las posibles articulaciones que podemos leer en Lacan respecto de la angustia, con otros conceptos muy, muy importantísimos, como el deseo, y sobre todo el goce, que es un concepto producto de su enseñanza. Bueno, decía que el título, Transacciones de la angustia, el goce y el deseo, le faltaba un elemento más que voy a mencionar ahora y que después se entenderá por qué no lo incluí en el título, que es el amor. Entonces, ahí hay un cuaterno, ¿no? Que vamos a tratar de presentar, que es la angustia en sus relaciones con el goce, el deseo y el amor. Entre las tantas cosas que Lacan dice de la angustia, me parece que cabe señalar que hay al menos dos vectores diferentes que toma Lacan, ¿no? Uno, el que tiene que ver con la experiencia de la angustia, es decir, la angustia como un afecto que se experimenta y que se siente, y que es lo que nos relatan nuestros pacientes cuando vienen al consultorio, ¿no? O que intentan hablar de eso, que experimentan y que llamamos angustia. Pero también Lacan le da a la angustia un estatuto estructural. Y ahí ya no se trata del afecto de angustia, ¿no? Sino se trata de algo que cabría tratar como una función, ¿sí? ¿Cuál es la función de la angustia en la estructura? Que es algo distinto de lo que podríamos localizar como el afecto de angustia en la experiencia, ¿no? Al tomar esta primera línea, la angustia experimentada, digamos, podríamos decir que para Lacan la angustia se experimenta como un estado, como un tiempo de suspensión.
decía que es una referencia temprana de Lacan, del Seminario 4, que a mí me gusta mucho cuando se trata de la angustia, que dice lo siguiente: la angustia, dice así, en esa relación tan extraordinariamente evanescente en la que se nos manifiesta, surge en cada ocasión cuando el sujeto se encuentra, aunque sea de forma insensible, despegado de su existencia. En resumen, la angustia es correlativa del momento de suspensión del sujeto en un tiempo en el que ya no sabe dónde está, hacia un tiempo en el que va a hacer algo en lo que ya nunca podrá reconocerse. Ven que, ¿cómo lo define Lacan, no? Digamos, como un tiempo de suspensión, donde el sujeto ya no es lo que pensaba que era o no estaba donde pensaba que estaba y y algo ahí se detiene, pero tampoco adquiere una nueva concepción, una nueva dimensión, una nueva orientación, sino que queda suspendido en ese tiempo en el que ya no se sabe ni dónde está ni a dónde va, ¿no? Es decir, como dice Lacan, en algo que ya nunca podrá reconocerse. Ese estado de entremedio, ¿no? Entre una cosa y la otra, es lo que Lacan califica como un estado de angustia, ¿no? Es lo que lo lleva efectivamente años después, en el Seminario 10, a decir que la angustia es el único afecto que no engaña, que es índice de que algo está mal, ¿no? Y entonces, como también dice allí, nadie soporta vivir demasiado tiempo inmerso en la angustia, esto se vuelve insoportable, e incluso en el Seminario 11 llega a dar una indicación técnica que no es lo más habitual en Lacan, ¿no? Saben que Lacan no suele dar recomendaciones técnicas, pero dice en el Seminario 11, hay que dosificar la angustia. Se trata de nuestros pacientes, ¿no? De no retorcer a un paciente en la angustia porque sabemos que eso puede ir a parar. Si miramos con cierto detalle el cuadro de las coordenadas de la angustia que Lacan presenta en el Seminario 10, sabemos que si la angustia no se dosifica, va a parar al acting out o al pasaje al acto, ¿no? Y en ese sentido, la angustia puede ser un factor causante de enfermedades. No solamente lo que podemos llamar enfermedades psicológicas, sino de enfermedades orgánicas. A veces, digamos, se termina enfermando el cuerpo cuando la angustia no se resuelve. Ataques de pánico, los llamados ataques de pánico, síntomas corporales, ¿no? Enfermedades orgánicas que estaban latentes, conflictos vinculares, accidentes domésticos, a veces se explican a partir de situaciones de angustia, ¿no? Que no fueron tramitadas. Entonces, como se ve, ahí hay toda una línea de trabajo que es muy interesante para pensar el lugar en la clínica, en la experiencia clínica que tiene la angustia. También toma otra vertiente, ¿no? Que es la vertiente de articular la angustia con el goce, el deseo y el amor. Hay una referencia que es muy conocida, ¿no? Que Lacan desde el Seminario 5 viene planteando, que es digamos, la idea de una economía del deseo, que es una expresión fuerte que Lacan trabaja ya desde el Seminario 5, ¿no? En el Seminario 13, por ejemplo, cuando el concepto de goce ya estaba teniendo mucho peso en la enseñanza de Lacan, podríamos decir que es a partir del Seminario 10 donde el concepto de goce empieza a tener mucha presencia en la enseñanza de Lacan. En el Seminario 13, Lacan dice que hay un problema extremadamente complejo de abordar, que es el problema económico de las relaciones del deseo y el goce. Entonces, fíjense, en el Seminario 5 hablaba de una economía del deseo, en el Seminario 13 introduce que el problema económico es el deseo y el goce, y en el Seminario 14, un año después, Lacan le dedica mucho a la expresión economías del goce. Hay economías de goce, ¿no? Entonces,
Bien, les decía entonces que Lacan, con esa expresión, economías del deseo y economías del goce, plantea una situación que hay que tener presente, que es que deseo y goce son dos términos que están relacionados, muy relacionados, estrechamente relacionados. Y con esto quiero señalar que la relación entre deseo y goce es mucho más compleja que lo que habitualmente se plantea en términos de que el deseo le pone un límite al goce, ¿sí? Ese es solamente un aspecto de la articulación entre deseo y goce. De hecho, la relación entre deseo y goce es tan compleja que podríamos ver, por ejemplo, cómo en Subversión del sujeto, en ese famoso escrito de 1960, a partir de la castración. ¿Sí? Después probablemente, si tengo tiempo, voy a tomar alguna cita de allí también. En el seminario 10, cuando Lacan tiene que retomar esta articulación entre deseo y goce, lo hace por la vía del amor a partir de un aforismo. Los aforismos vienen bien. El amor son aforismos, ¿no? Como los sobrecitos de azúcar que hay en las confiterías cuando podíamos ir a tomar un café, ¿recuerdan? Esos tiempos tan bellos. Bueno, hay un aforismo muy conocido de Lacan, que trabaja en el al goce, condescender al deseo. Para quien quiera la referencia, se trata de la página 194 del Seminario 10, en esa clase que son aforismos, titulada Aforismos sobre el amor, Lacan presenta varios aforismos, ¿sí? Que ahora vamos a ver si podemos comentar algunos, al menos, pero en principio acá Lacan está refiriéndose a la articulación del goce, el deseo y el amor. En esta clase que lo plantea, él se encuentra explicando el cociente de la división subjetiva, ¿no? El cociente de la división subjetiva planteado en términos de la producción del sujeto, la constitución del sujeto en el campo del otro, con la producción de un resto, que es el objeto A. Lo que a veces no se tiene muy presente es que Lacan a esos tres pisos del cociente de la división subjetiva les pone nombre, ¿sí? Lo llama goce, angustia y deseo. Al piso superior, donde se encuentra el A mayúscula y el S mayúscula, lo llama goce. Al piso siguiente, donde está el objeto A y el A tachado, lo llama angustia. Y al último piso, donde se encuentra el sujeto dividido, lo llama deseo. Y entonces él ahí se refiere a la función, aclara, no mediadora, sino media de la angustia entre el goce y el deseo. Cuando yo elegí el título, Transacciones de la angustia entre el goce y el deseo, pensé justamente en esto, pensé justamente en esta frase, ¿no? que plantea Lacan, que dice que la función de la angustia no es mediadora, sino media entre goce y deseo. La función media y no mediadora de la angustia significa que Lacan no tiene una concepción finalista, incluso utilitaria de la angustia, que es cosa o para tal otra. Es decir, como si hubiese un plan o una función prefijada en la estructura. Por eso no es mediador, sino media. Media quiere decir que se sitúa en la iancia entre goce y deseo. ¿Sí? Hace de medium, de pasaje de goce al deseo, que no es sin angustia, ¿no? En tanto única traducción subjetiva del objeto A. ¿No? Por eso Lacan dice que el tiempo de la angustia no está ausente en la constitución del deseo, ¿no? De hecho, el cuadro de las coronas de la angustia justamente plantea eso. Si el cuadro de las coronas de angustia nos muestra las dificultades en el camino de la realización del deseo, sabemos que no hay acceso al deseo, sino es por medio de la angustia. La cuestión también a tener en cuenta aquí es que esa función media de la angustia es remitida por Lacan al análisis de la constitución del fantasma que efectúa Freud en Pegan a un niño,
donde el segundo tiempo, ¿sí?, es el que aparece siempre elidido, que no puede ser reconstruido en el análisis. Esto no significa que el tiempo de la angustia sea siempre inaccesible, ¿no? Porque, como decía antes, Lacan plantea la angustia como un afecto experimentable que se siente, es decir, acepta su fenomenología. Basta leer el seminario 10, aunque en estas referencias no está trabajando la fenomenología de la angustia, ¿sí? Lo que acá destaca es ese momento no accesible, no localizable, dice él, no perceptible en lo concreto, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la angustia no es perceptible en lo concreto? Quiere decir que está tratando la angustia como un momento lógicamente necesario, como un término medio entre el goce y el deseo, en la medida en que es, una vez franqueada la angustia, fundado en el tiempo de la angustia, como el deseo se constituye. Entonces, este lugar de la angustia, este lugar medio de la angustia, ven que plantea una relación entre deseo y goce, que es una relación de separación, porque hay un salto, ¿no?, para pasar del goce al deseo. En ese salto, en ese medio se ubica la angustia, pero también de articulación, ¿no? Es un lugar obligado de pasaje, en sentido hacia arriba o hacia abajo, pero en cuanto es franqueado ese desfiladero medio, ese paso de la angustia, recién en ese punto el deseo se constituye. Hay entonces, en simultáneo, como le gusta pensar a Lacan esas cosas, con tiempo lógico y no cronológico, hay en simultáneo disyunción y conjunción entre deseo y goce. Esto es lo que se juega en el aforismo. Solo el amor permite al goce condescender al deseo. Donde el amor ven a dónde viene a parar, viene a sustituir a la angustia de su lugar medio, ¿sí? El amor viene al lugar de la angustia, en ese lugar medio entre el goce y el deseo. Como ustedes saben, en muchos lados, y en este seminario también, Lacan plantea la inexistencia de armonía entre los sexos, que es, dice él, consustancial al hablante, efecto del significante por el que reina un malentendido obligado y estructural. Lo cual no quiere decir en absoluto que el goce más eficaz, dice Lacan, no podría alcanzarse por las propias vías del malentendido. ¿Ven lo que está planteando, no? Está planteando una paradoja del goce, una de las grandes paradojas de la noción de goce, que es que el goce perdido por la inexistencia de proporción sexual no es una pérdida total y absoluta, no es un mero no existe ese goce y punto, sino que hay en el deseo una recuperación parcial de ese goce rechazado. Este pasaje, el que Lacan explica mediante el amor. Y esto me hace acordar, les decía que quería citar frase de Subversión del sujeto, que me parece impactante, es la última frase del escrito, la pueden localizar fácilmente, donde Lacan dice, la castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Fíjense qué idea, ¿no?, la de Lacan. Para alcanzar el goce es necesario rechazar el goce. La ley del deseo escribe la frontera entre perdido y un goce futuro a alcanzar. Un drama, ¿no?, que, dice Lacan, no es el accidente que se cree. Dice así, es de esencia, pues el deseo viene del otro y el goce está del lado de la cosa. Bueno, en este sentido, hablar de amor es hablar de demanda, porque toda demanda es demanda de amor, que es un concepto que a esa altura de la obra de Lacan, la noción de pulsión. El matema de la pulsión es el sujeto barrado, rombo de mayúscula de demanda, ¿no?, que resume una idea. La aspiración de goce pasa por el otro,
que la pervierte, la transmuta, ¿no? El otro, al tener que pasar por el otro, la hace pasar por el tamiz de lo que debe pedirse. Es decir, la fuerza a convertirse en demanda, o sea, en discurso, o sea, en vínculo social, ¿no? Lo cual demuestra que el goce es, por definición, para Lacan un concepto relacional, no autístico o autoerótico como se suele decir, ¿no? Desde ese momento, cada demanda es a la de origen, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál? Bueno, el supuesto de la plenitud de un goce anterior para siempre perdido. Y lo que de ese goce no se pierde, se recupera en una circulación por el campo de las imágenes, de las palabras, sometido al intercambio de demandas y respuestas a las demandas entre el sujeto y el otro. Entonces fíjense que el goce resulta marcado de límites, de renuncias, de topes, queda entrampado en un mercado de intercambios y de transacciones fuerte de hablar de una economía de goce para Lacan, ¿no? Y entonces queda condenado a la insatisfacción, porque no hay goce todo, sino que es una insatisfacción que solamente queda contradicha por las satisfacciones sustitutivas, ¿no? Como modo de recuperación de ese goce perdido. Satisfacciones sustitutivas cuyo gusto, bueno, nos hace olvidar el amargo sabor de la pérdida original, digamos, ¿no? Entonces, porque hay significante, esta es la idea fuerte de Lacan, porque hay significante el goce no va a ser completo. No obstante, no alcanza con decir no hay goce todo, porque simultáneamente el significante crea la nostalgia de un goce que lo fuera, ¿no? Lindo sería si existiese. Si existiese, ese Lacan usa mucho cuando habla del goce, justamente expresa eso, el anhelo de un goce que a la vez es imposible, ¿no? Entonces, la tesis que despliega Lacan acá es que además de la ley y el deseo, adquiere importancia como operador esencial el amor, porque el amor es la ilusión del encuentro, dar lo que no se tiene en la fórmula conocida, que incluye la dimensión de la falta, que involucra la castración, ¿no? ¿Recuerdan el seminario 8, cuando a partir del estudio del banquete Lacan define la función del amante, del astés, como el que activamente ubica en el amado, en eromenos, el objeto, el ágalma, que puede obturar su falta? Lo que Lacan plantea ahí es muy interesante, es que el interjuego de la verdadera metáfora del amor es que se logre la inversión a nivel del objeto de amor, o sea, que el eromenos, el amado, ¿no?, devenga a su vez amante, sujeto en falta, ¿sí? Esa sería la realización de la metáfora del amor, a lo que el amor aspira. Si amor es lo que engaña, porque es la creencia en la ilusión que dos pueden hacer uno, la pregunta que plantea el aforismo que trae Lacan en el seminario 10 es, ¿cómo hace? Se entiende, ¿no? Si el amor es lo que engaña, ¿cómo hace que el goce condescienda al deseo? ¿Cómo hace el amor, que es lo que engaña, que el goce condescienda al deseo, que ocupe la función media en la que estaba la angustia, que es justamente para Lacan lo que no engaña? ¿Sí? Se entiende, ¿no? De cómo hacemos que el amor que engaña venga a ocupar ese lugar medio entre goce y deseo, que por definición ocupaba angustia, y que para Lacan es lo que no engaña, o sea, lo contrario del amor, ¿no? Entonces, para responder a esto, habría que considerar que para Lacan, los moralistas del siglo XIX que antecedieron a Freud, ya habían articulado plenamente, y este es otro aforismo que Lacan plantea ahí, que el amor es la sublimación del deseo. El amor es la sublimación del deseo, lo cual implica, ¿qué cosa? Que no es posible servirse del amor ni como primer ni como último término, ¿no? Esa
sencilla tópica que Lacan plantea en el seminario 10, en donde, a partir de la cual distribuye, ¿no?, el objeto causa del deseo del objeto al que se apunta en el deseo, ¿no? Esa tópica es muy sencilla, dice: el objeto causa del deseo está detrás del deseo, y el objeto al que apunta el deseo está delante del deseo, ¿no? Nunca Lacan planteó una tópica tan sencilla, ¿no? Ahí se ve con claridad lo que está queriendo decir. El objeto de amor al que apunta el deseo es el señuelo, es el idea, ¿no?, en el que el deseo se extravía porque desconoce su causa. Entonces el objeto A, como causa de deseo, lo causa desde atrás, ¿no?, lo acicatea desde atrás. Y lo que tiene delante son las imágenes señuelos a las que el deseo se aferra. Podríamos decir que en el amor está escondido, está velado el objeto A, agalmatizado en las ficciones del amor, ¿no? Por eso Lacan dice: el goce no conocerá al otro sino por medio del resto, del objeto A. Es decir, solo se alcanza algo del otro por el A, solo a través de lo que lo viste, ¿no? Y entonces él llama amor al movimiento que lleva al sujeto a tender el señuelo para que él pueda tener la ilusión de alcanzar al objeto. Y por eso el amor vela la angustia y lo que ella produce. ¿Qué es lo que la angustia produce? El objeto a causa del deseo. Entonces, si la vertiente del amor es engaño, es señuelo, de eso en el seminario 10 es la angustia, que es extrañeza, desacuerdo, perturbación. Ahora fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos que el amor queda ubicado en el campo del narcisismo, del ideal, de la demanda. Y cuando el amor busca realizar la metáfora del amor, la sustitución de Erastés y Eromenos, pretende una suerte de cierre narcisista que Lacan también propone con un aforismo, el tercer aforismo que propone en el seminario 10. Dice así: proponerme como deseante, Heron, es proponerme como falta de A, de objeto A. Y por esa vía abro la puerta al goce de mi ser. Si tratamos de traducir un poco la idea que está en juego ahí, sería algo así como que si logro devenir amado, eromenos, amable, alcanzo, logro recuperar el goce de mi ser perdido originalmente por el hecho de hablar, por el hecho de que no hay relación proporción sexual para el hablante. Lo que a veces no se ve ahí es que hay un salto, una especie de giro sorprendente por el que Lacan, en este aforismo, sitúa al amor en otra constelación que la que decíamos antes. Acá, el amor está a favor del deseo y en relación con lo real, cuando antes venía subrayando que el amor velaba la castración del otro, venía subrayando su función de engaño, de señuelo, donde el sujeto busca hacerse amar desde el punto de vista del ideal del yo para no encontrarse con el deseo del otro y por ende con su propia falta. Ahora, acá, en este aforismo, estamos en las antípodas, ¿no? El amor funciona propiciando el deseo y su causa real. Entonces, para ahondar un poquito en las consecuencias a partir de esto que entraña este aforismo del amor permitiendo al goce condescender al deseo, hay que recurrir a otros dos aforismos que ahí Lacan plantea. Uno, el que cité recién, ¿no? Proponerme como deseante es proponerme como falto de A, y por esa vía abro la puerta al goce de mi ser. Segundo, es un poco neológico, como lo dice Lacan, dice así: mi deseo aiza al otro. Aiza con Z, A-I-Z-A. Aizar al otro es hacer al otro objeto A. ¿Sí? Mi deseo aiza al otro. Es decir, proponerse como deseante es
proponerse falto de A. Pues se ama con la falta, se ama con A minúscula, ¿no? O con objeto A. Pero se ama con trampa, en el sentido de que es un amor interesado, porque se ama para enganchar al otro que me constituya como amado. Si soy el amado, si logro la metáfora del amor, por espía alcanzaré el goce de mi ser. ¿Esto qué quiere decir? Voy a darme una dimensión del ser, aunque más no sea precaria, pobre, pero una dimensión de ser al fin. Esa es la promesa de toda esta operación. Al articular el segundo aforismo, si deseo o amo al otro, lo ahizo, se ve bien que el correlato de esto es que el otro me ahiza, ¿sí? Si yo lo ahizo, el otro me ahiza, porque si yo amo y logro que el otro me ame, se realiza la metáfora del amor, cuando yo lo ahizo al otro, él me ahiza a mí, ¿no? Entonces, en tanto el otro me ama, me ahiza, porque cuando me ama, yo me puedo preguntar qué voy, qué me quiere. Es decir, dicho de otra manera, no hay manera de evitar que el otro del amor, el que me ama, se convierta para mí en la más religiosa, ¿sí? Este problema es un problema de estructura, que es el que pone en juego el amor. A tal punto que le permite al goce condescender al deseo. El pasaje del goce al deseo del amor, ¿sí? Es ¿qué? Por esto, porque cuando amo y ahizo al otro, el otro me ahiza, y si me ahiza, ¿qué produce? Angustia, ¿sí? Me veo como objeto del otro, me ahiza, me objeto ahiza, ¿sí? Me hace su objeto. Entonces es inevitable que en algún momento en el amor el otro muestre su cara de mantis religiosa, ¿sí? Con esos dos oculares, como dice Lacan en la primera clase del seminario 10, que no me devuelven una imagen y no me dan una respuesta respecto de qué soy para su deseo. Entonces, el pasaje del goce al deseo por la vía del amor, ¿por qué está dado? ¿Por qué está permitido? Porque el amor angustia. Porque el amor, porque finalmente se revela que es imposible la metáfora del amor. Se hace evidente, ¿qué cosa? Que mi apuesta, la de que yo devenga amado, no sale. No se llega a estabilizar mi narcisismo con el amor del objeto, como dice Freud, introducción del narcisismo. Porque si el amor introduce por esta vía al sujeto en la órbita de la angustia ya es encuentro con el objeto A, real. La angustia misma es presentación de falta y por ende del deseo del otro. Entonces, por esta vía, el amor, digamos, perfora la estructura del fantasma, agujerea la estructura del fantasma, porque ahiza al sujeto. Y entonces el goce condesciende. ¿Qué quiere decir que el goce condesciende? Es interesante ese término que usa Lacan. Yo lo busqué también en la etimología francesa para ver exactamente qué es lo que él pretendía decir, ¿no? Y el goce condesciende quiere decir que el goce hace pérdida, ¿no? Porque justamente, porque el amor pone en juego la función del objeto ahizando al sujeto, perfora la pantalla del fantasma, produciendo su vacilación. Es por eso por lo que el amor sublimación, digamos, permite al goce condescender al deseo, ¿no? Decía que el término condescender es muy interesante porque es un verbo intransitivo, ¿no? Tanto en francés como en español, que quiere decir acomodarse. Condescender es acomodarse, adaptarse al gusto y a la voluntad de otro, ¿sí? Cuando decimos alguien es condescendiente, es que, bueno, es alguien que se está adaptando
a la voluntad del otro. La condescendencia, en un buen sentido, es una actitud, la actitud de complacer al otro, de dar el gusto al otro, de acomodarse a la voluntad del otro. Entonces, el otro del amor un día tiene un mal día y se le chiflan los patos y entonces contesta mal, ¿no? Digamos, vida cotidiana de cuarentena, digamos, y entonces uno puede adquirir una dimensión condescendiente. Bueno, ¿no? Está bien, voy a dejar pasar, digo todo que sí, no respondo, y tengo esa condescendencia que nos permite continuar. Ahora, la condescendencia también tiene un sentido negativo, cuando se usa para referirse a una amabilidad forzada, que nace del sentimiento de superioridad de otra persona, hacia otra persona. Etimológicamente, condescender quiere decir descender de arriba para abajo, que es algo ubicable en el mismo esquema del cociente de la división subjetiva. Yo creo que Lacan eligió el término de manera anexa. Si seguimos los tres pisos de arriba hacia abajo, es goce, angustia y deseo. ¿Sí? Entonces, significa descender de arriba para abajo. ¿Sí? El descenso de arriba, del piso del goce, hacia abajo, el piso del deseo. En la condescendencia, en este segundo sentido, hay un descenso forzado, cuando el goce condesciende al deseo. ¿Sí? Es decir, que está este descenso literal, pero además en francés tiene una connotación, lleva el sentido de consentir, o sea, y al deseo mediante el amor, que viene a ocupar el lugar de la angustia. ¿Sí? Me parece que lo que está planteando es esto, ¿no? Que no hay, digamos, orientaciones productivas del goce. Por ejemplo, por medios artísticos, que es donde suele ir a parar pésimamente, a mi gusto, la hipótesis de la sublimación. ¿No? Tiene mucho goce, entonces hay que hacerle sublimar ese goce para que no le haga daño, bueno, que se ponga a hacer figuras artísticas, o que, ¿no? Haga poesía, que pinte, ¿no? Es decir, el goce no se reprime, no se borra, no se sublima, ¿no? Es decir, ni siquiera es alcanzado para Lacan por la tesis de la formación de compromiso. Cuando Lacan habla de economías de goce, justamente de lo que escapa es de toda la dimensión energética y cuantitativa de la que suele estar afectado el goce. ¿No? Mucho goce, exceso de goce, derivar el goce, acotar el goce, son todas expresiones que no tienen que ver con el sentido estricto de la economía del goce que Lacan plantea en el Seminario 14. ¿No? Entonces, el modo en que Lacan elige tratar el goce, a mi gusto, es mediante la paradoja. Y cuando digo la paradoja, lo digo en sentido de contradicciones, ¿no? Paradoja, en sentido lógico-matemático, es una proposición que realiza su sentido si y solo si se realiza su contrario. Entonces, lo que Lacan está planteando es que el goce se obtiene por vías evidentemente contrarias al goce, lo cual solamente es pensable si se tiene en cuenta que el medium del goce es el significante y el discurso, no la energía o la sustancia corporal. ¿Sí? Una interpretación frecuente de este aforismo lacaniano va en el sentido de la oposición lisa y llana entre goce del sujeto y su cuerpo versus el deseo, que sería el del otro, ¿no? El goce es uno, el deseo otro. A mí me parece que ese no es exactamente ni el espíritu, ni la lógica, ni la letra estricta, ¿no? de lo que plantea Lacan. Me parece que justamente cuando Lacan acá está planteando que el amor permite al goce condescender al deseo, enriquece la oposición
oposición, ¿no? Y la referencia a la angustia como la función media entre el goce y el deseo enriquece esa oposición buscando una articulación, es decir, planteando el amor como algo que busca el recupero del goce del ser perdido por el hecho de hablar, ¿no? Lo que el amor en definitiva permite articular es la dimensión del deseo del otro con el goce del otro. No es, en el seminario 10 esto es muy claro, Lacan lo plantea así, hay un trípode que organiza el seminario 10 y es de ahí en adelante, no es que queda en el seminario 10 y después cambiamos, es deseo del otro, demanda del otro, goce del otro. Esos tres son inseparables, ¿sí? Conforman un trípode inseparable. Un trípode cojo y dispar, podríamos decir, ¿no? Pero es un trípode que es inseparable. Entonces, si lo pensamos, ¿no? Me parece que lo que el amor permite en ese aforismo es articular el deseo con el goce, es decir, el deseo del otro con el goce del otro. Si el deseo se revela como deseo del otro, dice Lacan, mi deseo entra en el antro donde es esperado desde toda la eternidad bajo la forma del objeto que soy, en tanto que él me exilia de mi subjetividad. Fíjense qué frase, ¿no? Mi deseo entra en el antro donde soy esperado toda la eternidad bajo la forma del objeto que soy, en tanto que eso me exilia de mi subjetividad. Es una precisión importante porque está en juego ser tomado como objeto del deseo del otro. Y si soy tomado puramente como objeto del deseo del otro, soy excluido como sujeto. Puro objeto causa el deseo del otro. Ahí, el sujeto se experimenta, dice Lacan, en su no autonomía. Bueno, eso es el goce. ¿Qué es el goce? Es el cuerpo a merced del otro, en tanto puro objeto. ¿Sí? Dicho de otro modo, como objeto de deseo del otro, quedo a merced del goce del otro. Y el amor, ¿qué es lo que hace? El amor permite que el goce, entendido como ser puro objeto para el otro, condescienda, consienta, se preste al lugar del objeto del deseo del otro sin exiliarse de la subjetividad, que es una posición imposible de soportar. Entendido como imposible lógico, claro, ¿no? Porque desde la lógica significante de la subjetividad, ese lugar es imposible. Entonces, el amor hace factible soportar el lugar de objeto del otro bajo, digamos, la cobertura o el abrigo del deseo del otro sin la dimensión exiliante que implica ser tomado en manos, el cuerpo en manos del otro, ¿no? El lugar de la angustia es el lugar donde surge el deseo del otro, y en tanto soy su causa, me encuentro en sus manos. Pero también ante esta falta de la que el deseo da cuenta, ¿no? Ahí, el amor, vinculado con el fantasma, permite que el goce condescienda al deseo. Gran paradoja del goce, la que tiene que ver con su relación con el sujeto. Porque, fíjense, si nosotros tomamos esta definición del goce que yo estoy tomando del seminario 14, para los memoriosos y para los que desconfían y no me creen, la pueden ir a buscar, clase 20 del 31 de mayo del 67. El goce para Lacan, dice ahí, caracteriza la posición de aquel cuyo cuerpo es puesto a merced de otro. Eso es lo que podemos llamar el puro goce. Fíjense qué definición que da Lacan, ¿no? Es el cuerpo en manos del otro. Ven que no es algo que sucede en el cuerpo, en el interior del cuerpo, una experiencia de satisfacción de las tripas o algo, sino que implica un concepto relacional, ¿no? Es decir, el cuerpo en manos del otro. Entonces, si el goce es esto que define Lacan aquí, la reducción del sujeto a objeto de goce del otro y su correlativa eliminación de la subjetividad, ¿no? Se produce, ¿qué cosa? Una anulación del sujeto.
¿Por qué? Porque el sujeto se hace puro objeto. ¿Sí? El Marqués de Sade muestra bien esto. ¿Por qué? ¿Por qué Lacan recurre tanto a Sade para mostrar esta posición? Porque la muestra ejemplarmente, no porque pasó 25 años encarcelado por hacer alguna de las cosas cochinas que escribió, sino porque enseña que el goce en determinado contexto borra al sujeto. Y el borramiento de Sade en tanto sujeto es palpable. Saben ustedes que uno de los anhelos de Sade fue, y lo dejó escrito, que nada de él subsista. Lacan lo dijo, ¿no? Deseaba que nada sea accesible a los hombres en cuanto al lugar de su tumba. Quería que su tumba quede cubierta por matorrales y que nadie pueda ir a ver dónde estaban sus restos. Y esto es hasta tal punto que de Sade no hay imagen, ni siquiera un cuadrito, ¿no? El borramiento de sujeto en aras del objeto ofrecido al otro, este es el testimonio de Sade. Entonces, primera, yo decía, la paradoja es una proposición que solamente se realiza si se realiza su contraria. Bueno, ¿cuál es la primera proposición de esta paradoja? Si hay goce, no hay sujeto. ¿Sí? Porque el goce implica el borramiento del sujeto, el sujeto como puro objeto en manos del otro. Ahora, ¿cuál es la segunda proposición que realiza la paradoja? Bueno, a su vez, no hay goce sin sujeto. El goce es algo que tiene relación con el sujeto. Es decir, muerto alguien se plantea bajo la forma, por ejemplo, cuando dice, no hay goce que no sea del cuerpo. ¿Por qué? Y porque muerto el cuerpo, no hay goce, es la posición atea de Lacan, no hay goces del más allá, goce de los místicos, goce de más después de la vida, goce de la muerte, no, si se terminó el cuerpo, se terminó la vida, se terminó el goce. Entonces, si hay sujeto, no hay, perdón, si hay goce, no hay sujeto, hay abolición del sujeto, pero no hay goce sin sujeto. Ambas posiciones son válidas, no es una contradicción, es una paradoja. Una se realiza cuando lo hace la otra. Entonces, podríamos decir, el goce solo tiene sentido en relación con el sujeto. No obstante, si hay goce, hay abolición del sujeto. Entonces, para concluir y abrir un poquito el espacio de conversación, me gustaría escucharlos, comentarios, preguntas. Me podría decir que el goce condesciende al deseo a través del amor. Eso no es una mera articulación para emprolijar tres conceptos, sino una indicación clínica, ¿no? La maniobra de la transferencia opera en esa línea, en esa condescendencia del goce al deseo, con la función media de pasaje de la angustia. Bueno, me detengo a ver si podemos conversar un poco. Bueno, muchas gracias Pablo, excelente exposición. Bueno, empezamos, esperamos las preguntas. Yo creo que ya pueden poner las cámaras, esperemos que no se complique. Si vemos que hay complicación con respecto a la conexión, la sacamos. Ya pueden poner las cámaras. ¿Sí? Sí. Esperamos las preguntas. ¿Sí? Lucas Marcos está agradeciendo. Bueno. Acá hay una pregunta, mira. Vamos. De Rocío Navarro. Bueno, escuchamos. Bueno, si el amor sería una vertiente fantasmática que recubre lo mortífero del goce del otro. Digamos, me parece que justamente Lacan plantea en el seminario 10, que es lo que traté de mostrar, esas dos vertientes del amor, ¿no? Una, quizás la más brillada y conocida, que es la vertiente del amor en su dimensión de engaño, ¿no? Al permitir que el amor, al permitir que el goce condescienda al deseo, si el goce es el cuerpo en manos del otro, es el exilio de la subjetividad, es puro objeto del otro, mediante la articulación con el deseo, ¿no? El amor permite
que el goce condesciende al deseo. Es decir, ¿qué quiere decir? Y hace posible que yo me ubique en una posición de objeto y que no me sienta, ¿no? Destituido, desubjetivizado en relación al otro, que consienta ser objeto del otro en tanto el otro me aiza en el amor, o sea, en el deseo, sin destituirme de la subjetividad. Es una función que tiene que ver con el engaño del amor, ¿no? Pero no es el engaño del puro semblante, ¿no? De equivocar la mira del objeto del deseo, como se plantea hay veces, sino que es, en todo caso, un engaño que hace posible el lazo al otro, un lazo sostenible en relación al otro, al deseo del otro, ¿sí? Un lazo posible con el deseo del otro. Y esto me parece que clínicamente, no sé si a ustedes les pasa, pero no tienen tenido algún paciente que a lo largo de los años se muestra reticente al amor, que se muestra reticente a formar pareja, que no pueden formar pareja, que siempre hay algo en ser causa del amor del otro, del deseo del otro, que les resulta insoportable. Bueno, creo que tiene que ver con esto, con que creo que tiene que ver con esto en el sentido de que ser objeto del deseo del otro está a un pasito de ser objeto del goce del otro, ¿no? Es casi una comunidad topológica entre el objeto del deseo y el objeto del goce, porque es el mismo objeto, es el A, solo que en funciones distintas, que permiten lazos distintos con el otro, ¿no? Y me parece que esto clica en esos pacientes que le escapan al amor, porque casi como con el riesgo de ser amado por el otro está ahí, a un pasito de ser gozado por el otro. Y eso a veces pasa en las relaciones de amor, ¿no? Es decir, pero ¿este me quiere o me tortura? ¿Qué es qué hay acá, ¿no? En esos momentos donde algo de objeto de amor y objeto de goce se confunden, ¿no? Me parece que esto es lo que, clínicamente, lo que esto permite pensar. Entonces sí, yo diría que esta vertiente es una vertiente que hace, no sé si recubrir lo mortífero del goce del otro, sino que hace posible una relación al deseo del otro, eh, que no, que aleje o que ponga un hiato, un salto, una distancia en relación al goce del otro, ¿no? Eso es lo que el amor permite, ¿no? Como lazo, como modo de lazo. Me preguntan por las dos acepciones del término condescender. Sí, uno, yo decía, en el sentido más coloquial y positivo, es ser condescendiente, ser amigable con el otro, es, bueno, avenirse al deseo del otro, a los gustos del otro, al capricho del otro. Pero en un sentido negativo, condescender marca la sumisión a la superioridad de otro, ¿no? Debo condescender al otro porque el otro tiene el poder o la potencia, ¿no? Tengo que ser condescendiente no por amor, sino por temor, podríamos decir, ¿no? Entonces es un sentido negativo de la condescendencia, que me parece que es lo que permite claramente, ¿no? Hacer de medio, por eso Lacan dice el goce condesciende al deseo, ¿no? Me parece que hay ahí un sentido interesante para pensar eso. Dayan se pregunta qué sucede en la psicosis con el deseo del otro, ya que quedo como puro objeto de goce del otro. No siempre, ¿no? No toda la psicosis, ni todo el tiempo en la psicosis eso es así. En algunos fenómenos, en la psicosis lo que se puede verificar es eso, ¿no? Es Schreber sometido al goce del otro, identificando el goce en el lugar del otro, en determinados fenómenos clínicos, ¿no?
no todo el tiempo. Y de hecho, hay veces justamente la psicosis sensible a un trabajo respecto del deseo del otro, que no implique la sumisión o la invasión del otro, que manipula, abusa o destruye al sujeto, ¿no? Bueno. Si es sí. A No, ver, una no. última pregunta, si bien se puede hablar. Sí. No, que me parecen interesantes las dos preguntas, Pablo, si puedes responder, ¿sí? Las dos, más allá de A agradecerte las ver. articulaciones clínicas que Sí. estás haciendo, que me parecen buenísimas, pero si puedes responder a las dos que hay, sí, te agradecería. Bien, bueno, dice, y eso insoportable no tiene que ver también con que está a un paso del borramiento del sujeto. Sí, lo que Lacan plantea en el seminario 10 es que lo que es insoportable es la posición de objeto del otro, ¿no? Y por eso dicen que el pasaje al acto es un concepto que viene a entrar justamente ahí, ¿no? El pasaje al acto es un morir de la insoportable puesta en relación del sujeto con lo que es como objeto para el otro, ¿no? Eso es lo que el pasaje al acto viene a resolver. Entonces sí, efectivamente, lo insoportable tiene que ver con eso. Si bien se puede hablar de sublimación del goce, me pregunta José, ¿cuál es la relación que en Lacan puede haber entre la sublimación y el goce? Gracias por tan rica disertación, gracias por el comentario. La sublimación sería el límite al goce fálico desde Valencia. Bueno, el colega que está de Valencia, un saludo. A ver, a mí me parece que Lacan no piensa en estos términos, en términos de sublimación, porque la sublimación queda, lamentablemente, ¿no?, muy pegada a una concepción energética de la pulsión, ¿no? Aquí las cosas funcionan como si los conceptos se empastasen y quedasen pegados, ¿no? El goce es la satisfacción pulsional, cuando hay mucha satisfacción pulsional, eso está mal, hay un problema y hay que tratar de sublimar, ¿no? Y está un poco empastado con la idea energética pulsional, ¿no? Es una energía que no deriva y entonces sublimarla es esa cantidad de energía que se satisfaga en otra cosa que lo que estaba, digamos, para lo que estaba destinada en su origen, ¿no? Por ejemplo, sexualidad, ¿no? En el sexo. No se destina ahí, bueno, se sublima. Algo, en estos términos sería así como que alguien no tiene una buena satisfacción sexual cotidianamente y hará cuadros preciosos. La verdad que no se verifica esa relación así planteada, ¿no? Yo creo que hay que despegar el concepto de goce de pulsión. Y si lo despegamos, pasa lo que hace Lacan, ¿no? Que no trabaja el goce a partir de la sublimación. Ya en el seminario 7, Lacan discute, ¿no?, la posibilidad de la sublimación del goce, lo lleva a otro terreno, y cuando termina planteando una economía del goce, a partir del recurso a conceptos marxistas, ¿no?, valor de cambio, valor de uso, cosa que habría que desarrollar, y después el plus de goce, ¿no?, en relación a la plusvalía marxista, ahí se ve muy bien que lo que Lacan intenta es plantear el goce no en términos de acotamiento de una cantidad o de subenergía que se destine a otra cosa, sino que el goce entra en el juego del intercambio, ¿no?, del valor de uso, del valor de cambio, ¿no?, el valor de cambio, como dice él, que lo llama valor de goce. Es decir, ahí el goce pierde su connotación energética, que alguna vez pudo haber estado vinculada en algún momento, quizás un poco menos específico en la obra de Lacan, y adquiere un valor relacional por vía de lo que se llama una economía, ¿no? Entonces me parece que digamos, la sublimación es goce, es la pregunta, no, la verdad que y para responder a la sublimación, si la sublimación sería el límite al goce, para Lacan,
lo único que limita el goce es el significante. El significante hace de alto al goce, así como el significante es la causa del goce, ¿no? En el escenario 20 en esto es muy preciso, ¿no? El significante causa el goce y el significante limita el goce, es lo que hace alto al goce, ¿no? Lacan da un ejemplo muy gráfico. Si mucho, muy fuerte, en algún momento va a decir ¡ay! Va a pegar el grito, o sea, basta. El significante hace alto al goce. Entonces, ¿cómo se trata el goce? Con la palabra, con el disco, con el significante. Acá la pregunta, la diferencia entre la angustia y el amor tendría que ver con qué lugar toma el objeto A, uno como causa de deseo, en la angustia como resto. Sí, yo diría que es una buena articulación, ¿sí? A condición además de aclarar que, digamos, en cuanto al goce, digamos, decir que no es exactamente resto, sino en el puro goce es el sujeto destituido de su dimensión de sujeto y tomado como puro objeto por el otro. El goce es eso, ¿no? Es el cuerpo en manos del otro, es la inermidad ante el otro, ¿no? Es la invasión desbordada del otro ante la que el sujeto queda inerme, ¿no? De allí su relación con la... ¿sí? La paradoja es que si hay goce no hay sujeto. Se es puro objeto en manos del otro y a la vez no hay goce sin objeto. No hay goce sin sujeto. Perdón, ¿querés leerla más fuerte la pregunta? Porque no sé si todos la escucharon. Dice así, la paradoja es que si hay goce no hay sujeto. Se es puro objeto en manos del otro y a la vez no hay goce sin objeto. Yo corrijo, no hay goce sin sujeto. Ahí está la paradoja. Es que la paradoja es que si hay goce, no hay sujeto, porque el goce es la objetalización, es el objeto en manos del otro, pero a la vez no hay goce sin sujeto. Es decir, que no hay goce de las plantas, de los árboles, de los gatos, ¿no? Por más que ronroneen, como dice Lacan, no hay goce del más allá, después de la vida. No hay goces eternos. Esa es la posición atea de Lacan. No hay goce que no sea del cuerpo, es decir, no hay goce sin sujeto. Pero cuando hay goce, el sujeto está abolido. ¿Sí? Sí, no hay goce sin sujeto, exactamente como pregunta Carola Pereira. Bueno, la estructura perversa, ¿cómo sería el manejo de la transferencia? Sería una clase sobre eso. No hablamos hoy de la estructura perversa. Antes habría que desarrollar eso, así que no creo que tengamos tiempo, nos quedan solo unos minutos. Pero bueno, la función de Lacan es que el perverso se ofrece lealmente al goce del otro. Entonces, a partir de ahí habría que discutir qué posibilidad hay del manejo de la transferencia en caso de que el perverso consultase, ¿no? Porque si su posición es ofrecerse lealmente al goce del otro, ahí está muy cómodo, no hay consulta, no tiene por qué venir a consultarnos. Bueno, Pablo, no sé si querés hacer alguna aclaración más, ¿sí? de estas exposiciones que has hecho. A mí me pareció excelente tu intervención y las articulaciones clínicas, ¿sí? Muy interesantes. ¿Sí? Si querés hacer alguna aclaración. Muchas gracias. Sí, yo como punto final, yo diría, el tema del goce es un tema tan complejo y tan trillado, ¿no? Que me parece que este ejemplo, ¿no? De pensar el goce a partir de la paradoja en su relación con el deseo, es la mejor manera de pensar el goce, que es la más difícil, porque es la que nos hace más difícil tener una aprehensión de una definición sencilla, ¿no? Con la cual armaríamos una Y, lo repetimos y ya tenemos el goce. Busquen el goce en las relaciones con el sujeto y van a encontrar esta paradoja. En las relaciones con el deseo van a encontrar paradoja. En las relaciones con el cuerpo van a encontrar paradoja. En las relaciones con
la satisfacción, van a encontrar paradoja. Siempre que trabajen el goce, trabajenlo según la articulación que tomen en su paradoja y van a ver que ahí se vuelve sumamente productivo, ¿no? Como concepto teórico y como concepto clínico. Uh-huh. Bueno. Esa es digamos, mi idea final, digamos, para seguir trabajando. Bueno, sí, nos parece muy interesante esta cuestión de las paradojas, de justamente trabajar las paradojas del goce y pensarlo clínicamente. Algunas articulaciones clínicas las hiciste, que me parecieron excelentes, las articulaciones clínicas que hiciste. La verdad que te agradecemos muchísimo que hayas inaugurado esta serie de conferencias, ¿sí? Ha sido un gusto tenerte aquí, nunca deja de sorprenderme tu claridad y rigurosidad, así que bueno, te agradecemos mucho, y bueno, lamentamos que tanta gente haya quedado afuera, realmente nos han inundado con mensajes, la verdad que agradecemos mucho. Pero bueno, está grabándose, la vamos a subir por el YouTube de la Fundación Asistir y también por el Facebook, así que todos van a tener oportunidad. Después, si vos nos autorizás, les vamos a pasar tu email para que se puedan comunicar con vos los que quieran, si vos te parece bien, ¿sí? Sí, ¿Pablo? sí, perfecto. Bueno. Por supuesto. Y bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos por los comentarios y por haberme escuchado atentamente. Gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, excelente exposición, lo seguimos esperando en las otras conferencias.